¿Cómo están ustedes? Nos da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidos a este segundo webinar organizado por Banco Afirme, dirigido para el público en general, pero de manera muy especial para pequeños y medianos empresarios. Estamos terminando este verano del año 2021, todavía en medio de la pandemia, todavía en medio de esta tercera ola, pero debemos decirles a ustedes que encontramos oportunidades. ¿Y quién es mejor que nuestros invitados para poder discutir y para poder platicar? ¿Por qué? Porque hay oportunidades en estos sectores. Damos la bienvenida Luis García Peña, analista económico. Qué gusto verte, Luis. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto en estar con ustedes, en compartir ideas. Siempre es un privilegio. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, Maurice Dieck, quien es consultor de negocios, con quienes ya hemos platicado en ocasiones anteriores. ¿Cómo estás, Maurice? Muchas gracias, Gregorio, Luis. Un gusto estar compartiendo y con todos ustedes, los compañeros de Banco Afirme. Qué gusto tenerlos aquí. Qué gusto que nos estén sintonizando. Pues en este momento igual de relevante, yo creo que el primer webinar que estuvimos platicando en tiempos importantes, especialmente para la gente que tiene una pequeña y mediana empresa. Definitivamente lo que vamos a hablar aquí es de suma importancia para manejar estos tiempos. Claro que sí, pues ya se dieron a conocer resultados del comportamiento de la economía en nuestro país y a nivel mundial, porque ya transcurrió más de la mitad de este año 2021. Pero a ver, ¿en dónde estamos parados? Antes de discutir y ver hacia dónde se dirigen los esfuerzos y en dónde podemos encontrar esas oportunidades, interesante, oportuno escuchar por parte de ustedes en dónde nos encontramos en este momento. ¿Cuál es la situación actual? Si quieres de lo general o particular, como bien lo sabemos hacer, Luis. Sí, muchas gracias. Bueno, pues mira, acabamos de revisar el reporte del World Economic Outlook que publica el Fondo Monetario Internacional. Es una publicación que periódicamente revisa la situación que guarda la economía global y en esta ocasión pues reporta claroscuros alrededor de la recuperación general, ¿no? Estamos viendo una divergencia en la recuperación de aquellos países que lograron poner en marcha programas de estímulo fiscal y monetario muy agresivos para mantener la actividad económica con dinamismo, tanto en las empresas como con las familias, y aquellas economías que, pues lejos de poner en marcha estos programas, han estado ajenos a la dinámica de poder estimular el crecimiento en sus sitios. Particularmente se nota esta discrepancia de entre las economías que tienen mayor acceso a vacunas para poder llegar quizás a fines de año con una perspectiva menos complicada con respecto a COVID y los rebrotes que hemos observado, y aquellas otras economías que no han podido acceder a el nivel de vacunas suficiente para poder tener a una población con mayor actividad, mayor dinamismo, lo que sugiere todavía cierta incertidumbre. No obstante, el Fondo Monetario está anticipando que el mundo podrá crecer este año en alrededor de 6%, que no es menor, es una cifra importante. Las economías desarrolladas crecerían en su conjunto en alrededor de 5.6%, y las economías en desarrollo como México, como Rusia, como Turquía, Brasil, serían economías que en promedio crecerían alrededor de 6.3%. En términos generales, el outlook es positivo, la perspectiva es positiva desde esa perspectiva, pero sí habría que ver punto por punto en qué casos y con qué expectativa podríamos, en el caso particular de México, anticipar la segunda mitad del año, ¿no? Claro, que esa recuperación o ese crecimiento de 6.3% que se pronostica para el comportamiento del PIB en positivo este año 2021, bueno, no terminamos de recuperar lo perdido el año pasado, ¿no? Claro, y también lo que se me hace a mí muy importante analizar es el caso específico de cada una de las industrias, ¿no? Que pues hemos visto unas más afectadas definitivamente que otras, y con modelos de negocio también muy distintos, ¿no? Tratando de pasar este tiempo. Una cosa que le digo una y otra vez a los empresarios es: tenemos que replantearnos en estos tiempos, hoy más que nunca, nuestro propio modelo de negocio y también diferenciar, creo que algo de esto mencionamos en el webinar pasado, nuestro modelo de negocio digital de nuestro modelo de negocio tradicional. Y eso es una distinción, me parece, importantísima que tenemos que analizar ahorita en combinación con esta pues reactivación que se deja venir, que también pues hay que bien tiene una gran condicionante con todo este tema de cómo nos vamos aliviando también y las cifras empiezan a disminuir o en lo contrario aumentar. Definitivamente el tema de la vacunación va a ser algo importante.
nuestro principal socio comercial, pues también tiene un gran impacto en todo cómo se empieza a impulsar muchas de las empresas. Entonces, pues ese creo yo que es el escenario actual, definitivamente un escenario que requiere mucho análisis de cada uno de los empresarios. Como dice la famosa frase, cuando baja la marea, la famosa frase de Warren Buffett, cuando baja la marea te das cuenta quién estaba nadando sin traje de baño. Es momento de replantearnos nuestros negocios, voltear a ver el estado de resultado y analizar si los números que estamos viendo estamos a gustos con ellos y si no, qué es lo que tenemos que hacer para cambiarlos. A ver, hablando de sobrevivencia o de supervivencia, ¿no? De los diferentes sectores de nuestra economía, y si vamos a los pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, a esa gente de lucha, esa gente de trabajo que nos están viendo en estos momentos aquí en este webinar. A ver, el que ya sobrevivió ya la hizo, me refiero a que llevamos 15 meses aproximadamente de una complicación económica desde que estalló la pandemia, bueno, finales del 19 en el continente asiático, en México golpeó a principios del 20, aquí en la zona metropolitana de Monterrey recordamos los primeros casos por allá del mes de febrero del año anterior, pero el golpe fuerte de la economía vino con los cierres, ¿no? A partir de abril del año 2020, ¿no? Entonces, ¿qué llevamos? 15 meses, poco más de 15 meses con esto. ¿El que sobrevivió ya la hizo? Mira, es un buen punto, y ahorita que escucho a Maurice creo que vale la pena analizarlo. La economía mexicana está moviéndose con dos ritmos muy diferentes, muy contrastantes. Por un lado tenemos un sector externo con una gran dinámica, impulsado precisamente por nuestro vínculo con la mayor economía del planeta. Nunca en la historia habíamos sido el principal socio comercial de Estados Unidos, hoy lo somos, dada esta polémica que hay comercial entre China y Estados Unidos. México, con el TEMEC, han logrado convertirse en el principal socio comercial de la mayor economía del planeta. Esto nos permite hoy tener ingresos de más de $1,000 millones diarios por concepto de exportaciones manufactureras. Ese sector, con esas empresas integradas verticalmente, horizontalmente incluso, con el sector externo, van a seguir viendo en los siguientes meses la bonanza de la recuperación como se ha platicado. Lamentablemente, por el otro lado, con otra velocidad muy contrastante, tenemos la falta de impulso fiscal, monetario, de incentivos para que las familias puedan seguir consumiendo, para que los negocios puedan tener acceso a líneas de crédito más blandas, etcétera, dado que el gobierno no ha entendido la necesidad de implementar programas de impulso a la inversión. No obstante esto, un factor que también nos ayuda muchísimo a que el consumo interno se mantenga a flote son precisamente las remesas. El año pasado vimos que las remesas que nos envían nuestros heroicos paisanos trabajando muy fuertes de Estados Unidos se convirtieron en una de las principales fuentes de ingresos, incluso por encima del turismo y del petróleo. Este año, hasta junio, más o menos llevamos $24,000 millones, lo que sugiere que a finales de año, una vez más, las remesas seguirán siendo uno de los componentes fundamentales para que el consumo en zonas como Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Baja California, el mismo Nuevo León, puedan tener acceso pues, a estos recursos que las familias les proveen, que no los tenemos internamente, pero les están dando acceso a así poder comprar un poco más de insumos, de cosas, ¿no? Creo que ese es el contraste que hay que ver. ¿Qué empresas y qué sectores están vinculados con esta dinámica exterior y cuáles van a seguir requiriendo el estímulo y el apoyo de los demás? Hay un dato bien interesante justo dentro de la pregunta que haces, lo acaba de publicar el IMSS, el 86% de las pequeñas y medianas empresas que cerraron sus puertas en tiempo de pandemia, el 86% volvió a abrir. Pero específicamente a lo que tú estás preguntando, no estoy seguro si las empresas que ya la libraron van a permanecer, y te voy a decir por qué. Me ha tocado estar platicando con muchos empresarios que en este tiempo de pandemia sí han quizás cambiado un poco la forma en que tratan con sus clientes, quizás algunos acuerdos con sus proveedores, pero que han pues pasado un poquito al ras de las posibilidades en estos tiempos y que claramente están esperando una reapertura ya en mayor escala para poder aumentar sus números y su rentabilidad, ¿no? O sea, como que pronosticaron cierta temporada, pero esto ya se nos extendió. Y encontraron una forma para salir a flote en estos tiempos, especialmente impulsado por medios digitales y por medios, ahorita igual y platicamos algunos de los casos más exitosos que yo he visto en estos tiempos, pero han sido modelos que los han sacado a flote en este tiempo, pero claramente ellos están esperando volver con una reactivación pues mucho más pronunciada y a una normalidad a la que estamos acostumbrados.
que no estamos seguros que vaya a volver, Sí. ¿verdad? En muchos de los casos, justo antes de entrar a este webinar, platicamos de algunas cosas que quizás ya cambiaron. dinámicas sociales, dinámicas de negocio, El consumidor. cambió en gran medida para siempre, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, no necesariamente, y claro, otro punto a mencionar definitivamente es el rigor financiero con la que nos debemos de seguir tratando hacia adelante. Si estamos apoyando nuestra empresa a través de un impulso de liquidez, de algún crédito, etcétera, acuérdate que pues eso al final de cuentas tenemos que asegurarlo con utilidades que vamos a tener en el futuro. Sí. Tenemos que hacer planes para que eso sea exitoso. Pero fíjate, han sobrevivido, aunque quizá el pronóstico, o sea, el tiempo esperado, pues ya se les pasó de tueste, es decir, porque ya ahorita deberíamos estar en esa nueva normalidad que nos habían prometido. Pero sobrevivieron a pesar de la falta de apoyos del gobierno. Sí, mira, es un gran punto. Sí, y hay un factor también que hay que ver con lupa. Tuvimos un problema en la cadena de suministro global. El cierre derivado de la pandemia hizo que enormes cantidades de contenedores que traerían insumos, commodities, materias primas A distintas provenientes de Asia hacia distintas partes del mundo, se contrajera. Eso creó nuevamente esta contracción, un cuello de botella en la cadena de suministro que está haciendo hoy que haya brotes inflacionarios en distintas partes del mundo. México no es la excepción. Pero fíjense, ¿qué es lo interesante de esto? Una vez que la nueva normalidad empezó a mandar señales de recuperación, con lo que mencionamos al principio, programas de estímulo monetario y fiscal en grandes economías como Estados Unidos, este cuello de botella se fue abriendo y la cadena de suministros se está empezando a liberar. El punto que vemos es que la inflación observada en muchas partes del mundo no se debe a que haya más demanda por productos, sino a que hubo una contracción de la oferta. Por ejemplo, aires acondicionados. Nosotros en un proyecto muy grande que estamos viendo hicimos una compra importante de aires acondicionados que pagamos en febrero y todavía no nos entregan en julio. ¿Por qué? Porque hay una fila de pedidos, ¿no? En la cadena. Que están acumulados a lo largo de la cadena de suministro que contrajeron la posibilidad de que tengamos en tiempo y forma, como sí ocurría antes, incluso en la industria automotriz, el que el insumo estuviera a la mano. Es just in time, famoso, ¿no? Fíjense, inclusive en Estados Unidos, por primera vez desde los años 60, los autos han tenido un incremento en precio superior al 20% en promedio. Esto es parte de este efecto temporal de contracción de la cadena de suministro y presión inflacionaria. Ahora, empresas, negocios, pymes que tenemos en Nuevo León, por ejemplo, muchos, que son parte de la cadena de suministro de la industria manufacturera, pues han tenido que pasar aceite mientras esta recuperación del abastecimiento se da. Los insumos han subido de precio porque la demanda creció por esos insumos y lo que tienen que hacer es aguantar un poco más, coincido con Maurice, una buena estrategia financiera que les dé aire para tener capital de trabajo accesible, que les permita soportar los siguientes 6, 7 meses mientras la cadena se recupera y con ello poder seguir en la dinámica, podría ser una de las nuevas características de la recuperación que mencionas. Y bien interesante porque aquí empiezan a salir las grandes oportunidades. Claro. Número uno, que lo menciono muchísimo, entender la nueva dinámica del consumidor. Uno de los principales productos en Estados Unidos que más ha aumentado de precio en este tiempo, los autos seminuevos. ¿Qué impulsa la venta de autos seminuevos en Estados Unidos? Pues la gente quiere tener el auto, ¿verdad? Ya no... Porque no hay nuevos disponibles porque no hay insumo. O que no hay nuevos disponibles. Número dos, oye, las casas también, las propiedades en Estados Unidos ha aumentado muchísimo. Pues la gente dice, oye, pues estar conglomerado, ¿no? En el centro de las ciudades, ya no aguanto estar trabajando en el departamento, mejor me prefiero una casa un poco más grande con mi familia, etcétera. Empezar a entender un poco estas dinámicas. También la parte de Estados Unidos y el tema que mencionamos ahorita es quizás una excelente opción para hacer que Estados Unidos deje de voltear a ver a China, dado todos los problemas que ya tienen. Oye, ¿por qué no nos volteas a ver a nosotros, no? Con ciertas eficiencias que puedas generar. Entonces, estas son oportunidades también que nosotros podemos aprovechar. Ahorita mencionábamos también de esta estrategia financiera, que pues bueno, apóyense de los mejores aquí con Banco Afirme, con todos sus productos. La verdad que desde el Shield Gate, que es una de las formas, ahí está, vamos a volver al tema de la dinámica. ¿Cómo le cobro a mis clientes? Oye, pues es que no los puedo ver y mi cliente está del otro lado del país. El tema del Shield Gate y una parte bien interesante ahí, por ejemplo, de las ligas de pago, tú le mandas una liga por mensaje, te paga y es y listo. Cualquier medio. A ver, Shield Gate, así cómo lo podemos entender y cómo lo podemos explicar a nuestros amigos que nos están viendo. Es un medio de pago que facilita, obviamente con mucha seguridad, que te permite tener inclusive las ligas de pago.
Otra vez que no, ya no necesitas una terminal necesariamente física, lo puedes poner dentro de tu plataforma, o inclusive otra vez mandarlo a tus clientes para la cobranza. Acuérdense, señoras y señores, no es cuánto vendes, es cuánto cobras. Entonces, en estos tiempos, pues obviamente el generar facilidades con nuestros clientes, también entender si a tu cliente le va bien con su cliente, entonces a ti también te va a ir bien. Y entender esta cadenita que va ayudando, obviamente apoyado pues de herramientas tecnológicas, que decir de la banca en línea también de Afirme que pues te apoya en todo este proceso. Claro, que tiene que ir a la par con las necesidades que pueda haber. A ver, nomás casos de éxito, nada más para cerrar esta parte del contexto de lo que estamos viviendo. Ustedes que tienen tanto contacto con inversionistas, con empresas que están en estos momentos enfrentando la situación como la estamos enfrentando todos, ¿algún caso ejemplar que nos pudieran aquí referir? Así para animarnos pues a decir que sí se puede. Sí. No importa, yo digo, no importa qué industria te dediques, siempre es importante entender qué es lo que los demás están haciendo bien en sus diferentes negocios y ver qué es lo que tú específicamente puedes aplicar. Bien. ¿Verdad? Entonces, uno de los casos más exitosos que yo he visto a diestra y siniestra, por ejemplo, es la transformación del mundo del wellness. Y el wellness lo hablo de en toda su expresión, desde cómo los gimnasios, pues obviamente los gimnasios quizás es uno de los establecimientos más afectados en todo esto, la gente no puede definitivamente asistir y pues todas las restricciones que nos están poniendo, cómo los gimnasios prácticamente se han vuelto digitales. Virtuales. Y cómo, oye, pues sí es cierto, yo tengo un espacio en mi casa que puedo aprovechar para hacer ejercicio, pero bueno, me faltan los productos, las pesas, los diferentes productos que hago para hacer ejercicio. Pues yo también te los vendo y te los mando para tu casa, pero ¿qué más necesitas? La proteína, los nutrientes, la comida, también te la mando a tu casa. Entonces, a través de modelo de negocios, membresías, modelo de negocios, productos específicos alineado también a una misma necesidad. Toda esta transformación, te digo algo, hay gimnasios que no van a volver al local. Que no van a regresar a su establecimiento. Claro que no. ¿Por qué? ¿Cuánta gente cabe en tu establecimiento? Pues 20, 80. 30, 40, 50 personas. ¿Cuántas suscripciones tienen en línea? Tienen gente hasta de Latinoamérica. N. Sí, la estructura de costos cambia, en fin. Exacto. Es un concepto. Aprovechas economías de escala. Entonces, a mí me gusta mucho este ejemplo de transformación. Igual y la gente que nos está viendo no tiene gimnasios per se, pero la forma en que transformaron un modelo de negocio tradicional y lo llevaron digital, que otra vez, el llevarlo digital no es nada más decir, bueno, pues antes te daba clases aquí, te daba una asesoría, pues ahora me voy a migrar digital. No, es todo el proceso, desde la forma en que captas clientes a través de medios digitales, que son bien redes sociales, Google Ads, etcétera, todo eso, hasta la forma en que le vas dando seguimiento, atención a tu cliente, los diferentes formas y medios de pago, definitivamente, la forma en que das tu servicio, entregas tu producto y también el servicio postventa. Es prácticamente un nuevo negocio, claro. Sí. Fíjate que nosotros hemos visto en el mercado inmobiliario, especialmente en la zona de la Riviera Maya, por un proyecto específico, la dinámica que se ha generado en el apetito de estadounidenses y canadienses que sí ven a México como una alternativa para retirarse. Les llaman en inglés snowbirds, son los que migran cuando hace frío en el norte, vienen a disfrutar el clima como las aves, vienen a disfrutar las maravillas, en este caso la Riviera Maya, el Caribe divino y tal. Y ha sido fascinante ver los últimos 6 meses cómo hemos vendido departamentos no baratos, vamos hablando de costo, por FaceTime. Canadienses y estadounidenses que nunca en su vida han estado en el sitio, han hecho operaciones de alrededor de $500,000 en promedio por FaceTime. O sea, que no lo es ven, un recorrido virtual, es una experiencia no de renders, sino del sitio físico real, como está. Entonces va el promotor y se lo muestra. Donde el promotor, que además, si puedes vincularlo de entre sajón y sajón, de habla inglesa y exactamente igual, lo lleva a vivir la experiencia de esta narrativa. Ahí está la playa, así es el amanecer, así es el atardecer, mira la infraestructura, mira esto, y ha sido fascinante ver cómo estas personas se vuelcan a decir, quiero estar en ese negocio, quiero estar en ese lugar. Si es un espacio abierto, si además, hombre, tienes el mar enfrente, claro, un campo de golf cerca, etcétera, esta dinámica que en México hay muchos desarrollos con ese perfil, muchos, ha encontrado, o hay que seguir buscando el canal para poderle comunicar esta oferta de valor a inversionistas estadounidenses y canadienses principalmente,
que sí están dispuestos a venir a este país a invertir, a estar en la segunda parte de su vida, en el retiro quizás, de manera cómoda, con la diversidad étnica, cultural, siempre la atención que nos caracteriza y que se ha convertido en un atractivo fundamental. Venta de bienes inmuebles por FaceTime. Algo que hace un año no tuviera creído. Claro. Se los comento porque yo lo he visto, lo he vivido y ha sido una experiencia fuera de serie. Y está jalando, se está Está moviendo. funcionando hasta el día de hoy. Se está moviendo bien, ¿verdad? El tema de realidad aumentada es un tema que, bueno, si bien ya venía con cierto crecimiento. Sí, la industria 4.0, ¿no? Sí, la realidad aumentada es algo que detonó también en todo este tiempo, justo para hacer recorridos virtuales, y cómo es que cada vez más negocios, pues, meten este tema dentro de su proceso comercial. Se me hace bien interesante, y algo también que me gustaría agregar aquí es, si bien hemos estado hablando mucho de quizás cambiar ciertos temas de modelo de negocios, aprovechar ciertas oportunidades, pues mucho de esto de lo que estamos hablando pues requiere inversión. Sí. ¿No? Requiere muchas veces que destinemos algo de capital o que nos apoyemos de algunas de las herramientas que, por ejemplo, Banco Afirme pues tiene el tema de los créditos para impulsar este tipo de proyectos. Voy a regresar, ya sé que se va a enojar conmigo porque soy bien terco, pero me vale, porque sí tenemos que tener mucho rigor financiero en estos proyectos de inversión. Una buena planeación, se los platico porque en verdad hay veces... Ni modo, lo tengo que decir, pero a veces me aterra cómo la gente toma decisiones de inversión. Oye, si ni siquiera con un Excel en donde den los números, en donde identifiques muy bien el retorno que estás obteniendo, los flujos que necesitas. Sí, no puede ser por impulso. No puede ser por impulso. Y yo sé que en estos tiempos, no, pues Maurice está hablando, ¿no? De las plataformas, pues métanse a plataformas. No son decisiones menores, no son inversiones menores, aunque algunas sí, ahorita igual las platicamos, pero son decisiones importantes que pueden cambiar por completo el rumbo de tu negocio. Así que si vas a invertir en algún proyecto importante para ofrecer tus cosas de una forma diferente, cambiar tus procesos internos o cambiar hasta de proveedor, es importante que le metamos lujo de detalle a los números. Eso es bien importante. Oportunidades, que ya se hacía por aquí o alguna referencia, y para platicar acerca de oportunidades, también entender algunos de los indicadores económicos, ¿no? Lo básico, ya hablábamos acerca de cómo se comporta el Producto Interno Bruto, que yo creo que es un dato fundamental, pero también pues están las divisas, por ejemplo, ¿no, Luis? Sí. ¿No, Maurice? O sea, está también el tipo de cambio, está también el tema de las tasas de interés, las remesas que ya se hacía referencia hace un momento. A ver, ¿cómo estamos ahí? Nuestro Sí. tipo de cambio, por ejemplo, en donde también, hablando de servicios bancarios, el tema de divisas en Banco Afirme sé que se maneja de una forma también muy interesante y muy atractiva. Pero a ver, tipo de cambio. Fíjate que antes de entrar al tipo de cambio, déjame les comparto que hace un par de días, nuevamente el Fondo Monetario emite un par de recomendaciones a México. Una de ellas es retomar el camino de las reformas estructurales que pavimenten la atracción de inversión pública y privada, fundamental. 2, estructuración de una reforma fiscal creíble, y curiosamente usan el término creíble, ¿no? Porque además tenemos un gobierno que nos ha prometido una y otra vez que no va a subir los impuestos. Por lo tanto, lo que tendrá que hacer el nuevo secretario de Hacienda estará enfocado en exprimir todavía más a los que ya estamos abajo del radar y tal. Eso es una historia. Ahora bien, uno de los comentarios del Fondo Monetario es: el tipo de cambio flotante se ha convertido en una herramienta fundamental para mantener el equilibrio de las finanzas públicas en México. Hablando de evitar devaluaciones abruptas y demás. Y algo que ha sido muy interesante y que ratifica nuestra enorme dependencia del sector externo es la fortaleza de la paridad. Ayer el tipo de cambio estaba en 19.80, más o menos, ¿no? Ha estado en un rango sorprendente contra toda la expectativa que había de ver tipo de cambio coqueteando arriba de los 21 pesos por dólar. Sin embargo, hoy seguimos viendo que el flujo de dinero que entra es mucho más grande que el flujo que sale. Una vez más, las exportaciones y las remesas permiten neutralizar la salida de dólares con la entrada masiva y con eso la fortaleza de la paridad, que sugiere que hacia fin de año estaremos viendo niveles cercanos al 20.5, 20.70 por ahí quizás, ¿no? Es una parte interesante. Tasas de interés. La inflación en México sí está fuera del rango esperado por el Banco Central. Como mencioné hace un momento, hay componentes de la inflación que son de orden mediático en función de lo que hablamos de la cadena de suministro y que probablemente se van a ir corrigiendo con el tiempo. Hoy uno de los principales componentes de inflación en México es el precio de la gasolina.
Hijo. del cual una tercera parte está compuesto por impuestos. Nos habían prometido también por ahí que no iban a subir, es claro que son promesas que no se pueden cumplir, hablando de economía, ¿no? No obstante, algunos otros factores podrán irse neutralizando, lo que hará que el Banco Central sea muy cuidadoso con el incremento en tasas, porque hay que recordar que mantener las tasas de interés bajas permite que la economía se mueva, que el consumo fluya, que los créditos, como los que Afirme provee, tengan un costo accesible para que los modelos de negocio puedan generar la capacidad de repago suficiente y las familias puedan tener acceso a un crédito que pueda solventar sus necesidades. Tasas de interés podrían subir más o menos a final del año otro medio punto en México, no debe ser mucho más que esto, y el tipo de cambio, como digo, está razonablemente contenido por este flujo enorme de capital que entra más de lo que sale, ¿no? Claro, en el tema de divisas y los servicios que ofrecen instituciones como Banco Afirme, pues me queda claro que pues hay que buscar siempre el tipo de cambio preferencial, que no te cobren comisiones o que sea un bajo costo en comisiones y demás, para los amigos que tienen operaciones con otras monedas, ¿sí? Claro, también creo que Afirme eso es lo que hace muy bien, te apoya en todo este proceso y en todas tus necesidades como empresario, desde la banca en línea, todo el tema del Shieldgate y de las ligas de pago, como decíamos ahorita, en el tema de remesas también, los créditos y bueno, también el tema de transacciones internacionales y tipo de cambio preferencial. Pues al final de cuentas, y que esto también, volviendo al tema de las oportunidades y a los modelos de negocio, el cliente hoy en día ya no quiere, bueno, pues es que te compro a ti las plantas y a ti la maceta y después a él la mesa. Y el cliente quiere que lo entiendas bien cuál es su necesidad y que tú logres poderla satisfacer, obviamente pues con eficiencia en tiempo y forma y bueno, pues hoy en día hasta en su casa. Entonces, eso creo que es una de las cosas que cuando todo va bien muchas veces relegamos. En verdad la necesidad del cliente, qué es lo que específicamente está buscando dentro de tu negocio, dentro de tu industria y cómo es que tú lo estás solucionando y si es que necesitas hacer algún cambio. Creo que Afirme esto lo hace muy bien al acompañarte, al acompañar a las pequeñas y medianas empresas en todo su proceso de diferentes necesidades financieras. Creo que eso, pues, al final de cuentas, es un muy buen aliado para poder navegar estos tiempos. Tema de oportunidades, entonces, ubicamos diferentes sectores, ya se han hecho aquí algunas menciones, se han ejemplificado negocios específicos o experiencias que ustedes han tenido con sus respectivos clientes en las diferentes empresas a las cuales ustedes tienen contacto y asesoran. Pero entonces así, si enumeráramos del 1 al 3 o del 1 al 5, ¿en dónde están las mayores oportunidades? Y también la pregunta es si esto se puede modificar en el resto de este año 2021 o principios del año 2022. O sea, las oportunidades que de repente se trasladan a otro lado, pero me imagino que se van a quedar. O sea, como que de un año a la fecha cambiaron y ahí estamos ahorita moviéndonos en ese entorno, ¿no, Luis? Yo creo que el nombre del juego sigue siendo adaptación. En la medida en que tengamos una capacidad de adaptación a un entorno más competitivo, un entorno con escasez de recursos asequibles, un entorno donde la competencia exterior y, como decía Maurice muy bien, con medios digitales, pues de pronto te genera una capacidad de competencia que no tenías en el radar, pues necesita una respuesta rápida. Y esa respuesta tiene que ir acompañada de buena asesoría financiera, muy importante la parte fundamental de las finanzas personales, de las finanzas básicas en el negocio. Hay que acercarse al asesor correcto para que cualquier oportunidad de adaptación financiera pueda seguirse. Yo creo que vamos a ver todavía algunos claroscuros en esta dinámica de recuperación. Creo que los negocios que tengan la disciplina de procurar el flujo de efectivo, de mantener niveles de endeudamiento bajos, aunque ha habido momentos donde parecería que ya salimos del túnel, todavía la prudencia va a ser una virtud. Hay que ser muy cautos con ese nivel de procuración del flujo y sobre todo, pues procurar también el empleo. Es importante que tengamos la conciencia social de procurar que nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo puedan tener la oportunidad, aún trabajando a distancia, que las herramientas que les podamos dar para trabajar de manera digital sean tales que si bien los costos puedan ser menores para nosotros en la operación, pues no nos hagan tener que eliminar el apoyo que nos dan otras personas. Creo que es un tema importante de tratar, ¿no? Claro. Voy a complementar un poco lo que dice Luis en el tema de la adaptación, que como bien dice es el nombre del juego.
Dentro del proceso de adaptación, lo que yo he visto en estos tiempos y las dificultades que se enfrentan muchos empresarios es muchas veces a este desconocimiento de, oye, pues tengo 5 o 6 proyectos que me pueden ayudar a salir adelante o a conectar con nuevos clientes, sin embargo no sé por dónde empezar o no sé cuál de ellos va a ser más efectivo, ¿no? Entonces nos metemos en este tema y obviamente pues con recursos limitados, pues no sé a dónde apostarle, ¿no? Le meto a nuevas campañas digitales para llegar a más clientes o mejor cambio por completo mi modelo de negocio, mejor modifico mi página de internet para poder vender más, N cantidad de cosas. Y mi recomendación aquí, que se me hace lo más importante para poder tener una adaptabilidad en estos tiempos exitosa, que ojo, también mencionar ahorita lo que decíamos, oye, ya la libramos o no, seguimos en modo alerta, o sea, seguimos en modo alerta, seguimos en modo, porque al final de cuentas, pues es un poco incierto, ¿no? Cómo se va a ir desarrollando esto, pero mi recomendación es falla rápido. La metodología a ver cómo es eso, falla Scrum, por ejemplo, en modelos de programación de computadoras, falla rápido, fail fast. ¿Qué quiere decir? Tú tienes diferentes opciones, tienes diferentes hipótesis dentro de tu negocio de qué es lo que le va a gustar al cliente, cómo debemos de modificar nuestro producto, nuestro servicio, etcétera. Haz pruebas y valida rápido, sin invertir grandes cantidades de dinero, pero haz pequeñas apuestas a diferentes proyectos y eso a ti y a tu gente les va a dar la visibilidad para saber por dónde darle. ¿No? Pero son pequeñas pruebas, o no puedes poner en riesgo todo el negocio. No poner en riesgo todo el negocio, no poner en riesgo todo el capital que utilizas para invertir, definitivamente no. Pero tú pruebas, primero siéntate con todos tus directivos, ¿no? En una junta de consejo. Todas las hipótesis que tengan de mejora del negocio, ¿no? Aterrícenlo a actividades muy ejecutables, ¿no? A cosas que puedan empezar a hacer esa semana, ese mes. Después, dediquen una cantidad, un presupuesto muy específico a cada uno de estos proyectos, que no sea muy grande, pero que les permita a ustedes probar si en verdad Google Ads les va a funcionar para atraer nuevos clientes, si en verdad Facebook es una buena herramienta para promocionarte, si en verdad algún medio tradicional va a funcionar o si bien alguna alteración dentro de mi modelo de negocio va a ser efectiva, si mejor contrato yo a mi flotilla y entrego yo o si mejor me apoyo de una plataforma. Tú tienes hipótesis, destina una cantidad, prioriza, obviamente, sí, priorizar es pero importante. Tiene que ser un porcentaje, ¿verdad? Un porcentaje, eso te va a permitir fallar rápido. Entre más rápido falles, mejor curva de aprendizaje. Mejor la curva de aprendizaje y más rápido vas a encontrar el camino y las opciones y el proyecto de inversión que va a llevar tu negocio a un siguiente nivel en estos tiempos. Fallen rápido, si no están fallando rápido, van lento. Yo creo que los empresarios hoy requieren de ese acompañamiento, de esa asesoría, de ese soporte. No somos todólogos, o sea, ninguna persona, ninguno de nuestros amigos que nos está viendo le sabe a todo al 100%, ¿no? Claro. Tienes nociones y en la escuela nos enseñaron, ¿no? De distintas ramas, disciplinas, ciencias, ¿no? Pero no conocemos al 100%, y más en este mundo de rápida adaptación. Claro. ¿Qué hacer entonces en ese sentido? Ahorita mencionaba Luis, sí hay que cuidar a la gente por un lado, pero también te tienes que respaldar con alguien más, o sea, tienes que, pues obviamente, consultar a los expertos, ¿no? Mira, yo creo que hay una oportunidad incluso para el banco mismo, ¿no? El banco necesita tener, y lo tiene, quizás hay que mandar el mensaje más amplio, a un equipo de asesores que a la mano de las empresas medianas y pequeñas puedan ser un consultor rápido, eficaz, con el producto, con la recomendación, con el indicador, para poder hacer eso. Creo que es algo que se ha ido perdiendo un poco porque cada vez como con la misma digitalización, la cercanía se ha vuelto lejanía entre el asesor y el cliente. Creo que ahí hay que replantear el puente. Creo que es importante que un cliente pueda tener una línea abierta incluso, ¿no? Con un grupo de asesores expertos en ciertos rubros. Quiero hablar con alguien que entienda el tema comercial. Ya vimos que el espacio de oficina pues va a tener un desafío importante en ocupación hacia futuro, cómo entenderlo. Ya vimos que los centros comerciales en el futuro pues van a vivir en la presión de los Amazons, que ahora son los grandes distribuidores de productos. ¿Cómo enfrentar esa parte? Esa dinámica de asesoría, de vinculación, involucramiento entre las áreas de negocio del banco y los clientes, creo que es una buena oportunidad, ¿no? Hoy. Hay que mapearla bien, sobre todo
en zonas donde tienes más influencia. Por ejemplo, el banco está muy cerca de proveedores insisto, de la manufactura de exportación. ¿Cómo los asesoramos para que los recursos que reciben del extranjero puedan llegar por medios de pago más eficaces mismo día? Y que en el momento en que llegan se dispersen a poder pagar a proveedores y que la cadena se mantenga viva, que ese beneficio pueda permear a los demás. Ahí hay una oportunidad, padre, que creo que vale la pena analizar desde el punto de vista de la dinámica del engranaje banco-cliente, ¿no? Y el mismo cliente responsable de su negocio, de su familia, tendrá que involucrarse también más en entender el anaquel, qué productos hay, cuáles son para mí, qué costo es el correcto. Ese canal de comunicación es una oportunidad que hay que tener clara en la mesa. Claro. Bien, yo agregaría ahí, definitivamente en estos tiempos no escatimar en lo que sabemos que es clave dentro de nuestro negocio. Cada quien lo sabe. Quizás hay negocios que su venta pues no se vio tan afectada, quizás hay negocios que sí definitivamente tuvieron que cambiar por completo. Dependiendo de cuál sea tu situación, seguramente tú entiendes cuál es la necesidad crítica de operación que tiene tu negocio actualmente. Mi recomendación, no escatimemos, pégatela al experto. Si así necesitas contratar una consultoría, pegarte al banco de hoy como Afirme o recibir un servicio de algo que es sí o sí de vida o muerte para tu negocio o que tú estás seguro que te va a llevar al siguiente nivel dentro de las necesidades que tiene tu negocio en estos tiempos, la neta es que mi recomendación es no escatimar en estos temas. O sea, seamos muy puntuales. Obviamente sí, no se trata también de pues abrir la chequera y ahora sí, pues a que nos apoyen aquí en la parte comercial y en la parte legal y pues en la parte de la plataforma. Tampoco se trata de eso, pero sí ser muy críticos en lo que sabemos que no sabemos también. Sí. Que es que justo en esto que estamos platicando de la adaptabilidad, pues bueno, pues hay cosas que cambian tan rápido y que nosotros quizás como empresarios, pues no traemos la sensibilidad muchas veces de lo que está sucediendo, hay veces hasta en el mismo mercado. Entonces, no escatimar en esta parte, apóyate de los expertos, si te va a dar a ti una ventaja, pues que te va a ayudar a sobrepasar. Y no todo es invertir o gastar, o ¿no? Ahorita que mencionamos Sinergias, esto, ¿no? Y hablando de la restricción que hay para muchos negocios de poder tener acceso, es cerrar filas, es acercarte con alguien que le entiende más al tema legal, con alguien que entiende la parte operativa, poder leer, es importantísimo leer. No hay que olvidarnos de esa parte esencial. Hay muchísimo material alrededor para que no tengamos que depender de expertos, inclusive que cuesten, sino de seguir guías prácticas para que nuestro negocio pueda redefinirse, pueda haber reingeniería en ciertos procesos y temas. No es tan caro, no es tan complejo, siempre y cuando tengamos la conciencia de que hay que hacerlo. Exacto. Y no podemos depender de terceros, ¿no? Hablando de estímulos gubernamentales que no van a llegar, para que esto pueda ocurrir. No, y estar en grupos, fíjate, cosa tan básica, estando en grupos de WhatsApp donde sí hay aportaciones, donde no todo es echarle la 4T, que bueno, muchas personas podríamos estar en contra de las tomas de decisiones que se hacen de aquel lado, pero de lo que nos llega diariamente, que ustedes seguramente como un servidor recibirá mucha información, te encuentras cosas que sí son de utilidad, te encuentras referencias, te encuentras lo que dice Luis, leer, no tienes que ir a buscarlo, Claro. porque te está llegando en ese momento. Hay archivos de los que se reenvían muchas veces que son buen contenido, ¿no? Justamente eso me encanta y es una de las reflexiones que hacía esta semana, que curioso que lo menciones, que un tema del regio, ¿no? Aquí, de los regios, que a mí me encanta es que nosotros no estamos volteando tanto a ver al centro, sino que nosotros nos dedicamos al trabajo, ¿no? A la empresa, que nosotros, con lo que tenemos a la mano, nosotros, ¿cómo le podemos hacer? Para que nos vaya bien a todos. Y a diferencia, o sea, nosotros en lugar de estar viendo al centro, lo que estamos viendo son las mejores prácticas del mundo. ¿Qué está haciendo la gran empresa exitosa en el mundo que la está rompiendo ahorita en el COVID? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se transformó? ¿Qué servicios está dando? ¿Cómo está llegando a nuevos clientes? ¿Qué productos nuevos sacó? ¿Cuáles son las grandes tendencias del consumidor hoy en día que premia toda la parte del bienestar, de la salud, del orgánico? Un consumidor definitivamente mucho más consciente, un consumidor definitivamente más digital, un consumidor también consciente con el comercio local,
que sabe que es importante apoyar a las empresas locales, porque pues el empresario local pues es mi vecino, ¿no? Entonces es otro tipo de conocimiento. Entonces me encanta esto, aunado aquí a lo que decía Luis, volteemos a ver a estas grandes referencias, estas tendencias globales. Estoy seguro que si le dedicas un ratito vas a poder encontrar sin duda grandes ideas que tú puedas aplicar en tu negocio y en tu industria. El futuro es hoy, es algo en lo que insistimos en el webinar anterior aquí de Banco Afirme, lo dejábamos muy en claro y decíamos por qué el futuro es hoy, ¿no? Ya nos alcanzó el futuro, no hay que esperar a ver qué va a suceder el día de mañana para adaptarnos. Tenemos que adaptar continuamente, ¿no? Porque hay muchas oportunidades y hay tomas de decisiones que se tienen que realizar ahora o ayer, ¿no? Pero bueno, hay que verlo ya desde el punto de vista en este momento. Pero preguntarles también por escenarios, ¿no? Hay que visualizar, o sea, si el futuro es hoy, sí, pero hay que ver qué va a suceder en el transcurso de los próximos meses, ¿no? El resto de este año 2021. Sí. O en prospectiva, poder considerar cómo arrancaríamos el año 2022 desde diferentes, lógicamente, puntos de vista y hablando cada quien en los sectores, pues puede haber características muy particulares. Mira, yo creo que estamos todavía en territorio desconocido. Claramente, este tercer rebrote de la pandemia pone en tela de juicio muchas expectativas que se habían levantado con las vacunas y su disponibilidad. No obstante, como decimos también, el que grandes economías hayan puesto en marcha su maquinaria de apoyo a los negocios está permitiendo que otras que dependemos de eso podamos aprovechar ese momento. Aquí entonces el primer mensaje es aprovechar esa inercia, ¿no? En el sector en el que estemos viendo dinamismo, como mencionamos ahorita, el sector externo, ver cómo podemos vincular nuestra actividad a ese sector que hoy tiene esa dinámica. Por lo visto es una dinámica que va a continuar todavía la segunda mitad del año y mientras Estados Unidos mantenga la salud que se le ve en este proceso, puede durar inclusive el año que entra. Es decir, aun cuando la expectativa de crecimiento para el 22 es menor que la del 21, si logramos entender el momentum que se ha generado con el sector externo y nos vinculamos a él, va a ser factible que podamos visualizar un siguiente año con capacidad de recuperarnos e inclusive de reinventarnos, ¿no? Por otro lado, y nuevamente pensando que estamos en territorio desconocido, la prudencia sigue siendo una virtud. La prudencia en las asociaciones estratégicas, en la procuración del flujo, en asumir o no endeudamiento que podamos atender, en cumplir con nuestros compromisos financieros también es importante. Sí, claro. Porque si bien podemos pasar por un momento complicado hoy, es importante acercarse con el banco, con el banco asesor, con Afirme, y replantear un modelo en el que podamos atender nuestros compromisos, no dejarlos pasar, porque en el momento en que las cosas mejoren y hayamos lastimado nuestro background, nuestro antecedente crediticio, pues las complicaciones van a ser otras, ¿no? Entonces, creo que es eso, es prudencia, es entender al sector que está con más dinámica, ver cómo nos vinculamos con él. Si esto ocurre y el sector externo sigue dinámico, yo creo que hay buenas perspectivas para que esa parte de nuestra actividad esté sana, saludable. La otra, pues va a necesitar apoyo y va a necesitar que no perdamos de vista, pues también cómo ayudarnos y colaborar con estas cadenas que mencionas y con el proceso de compartir información. Claro, o sea, ver hacia el futuro, desde luego, tener claridad, mirar hacia el horizonte, ¿no? Porque hay que considerar por dónde va escenarios que son cambiantes, ¿verdad? Sí. Definitivamente, ¿no, Mauricio? Sí, justo concuerdo con Luis. Creo que quizás hace algunos meses te podría dar una mejor proyección a futuro. Y ahorita con todo el tema también de la tercera ola es un poco más complicado en esa parte. Concuerdo con Luis en que el sector externo es una parte importantísima en la cual nos podemos apoyar, aunado con el TMEC, aunado con los impulsos que se le está dando allá a las empresas. Entonces, creo que es una parte que tenemos que aprovechar. Y también lo que le digo mucho a los empresarios es, las reglas del juego cambiaron, quizás de que, oye, pues que si va a volver esto, que si va a volver lo otro, hay por lo menos cosas que ya sabemos que llegaron para quedarse. Que eso es una de las cosas que tenemos que aprovechar sí o sí. Recuerdo los grandes casos de éxito después de la crisis del 2008, las grandes empresas que se crearon justo después de una de las grandes crisis de los últimos tiempos. Ahí tienes a los WhatsApps, tienes a los Instagrams, tienes a los Dropbox, grandes empresas que nacieron justo de la crisis. Así que los grandes casos de éxito
de la pandemia se están construyendo hoy. Ajá. Ahora, definitivo, el tema también decían prudencia, decían no lastimar el background crediticio, ¿no? El crédito, a ver, el financiamiento, creo que va de la mano con esto, ¿no? Las opciones de crédito que hay, que instituciones como Banco Afirme lo ofrecen de manera muy atractiva, de manera muy, pues, acorde a las necesidades del cliente, ¿no? Que decíamos un traje a la medida, con ese acompañamiento, con esa asesoría. Pero hay que ser cuidadosos también con el tema del financiamiento. Es algo que sí necesitamos y que nos puede permitir, desde luego, fortalecer nuestro negocio, ¿no, Maurice? Claro, siempre acompañado de un proyecto, justo como lo mencionaba ahorita. Tú tienes que tener dentro de tu negocio un proyecto estratégico que sabes que, pues, en el mejor de los casos, pues, va a ser un proyecto productivo, algo que te va a generar atacar un nuevo mercado, impulsar una nueva línea de negocio, desarrollar toda la parte digital, cualquiera que sea el proyecto, tenerlo muy bien específico, aterriza tu proyección financiera para que entiendas muy bien los supuestos que se tienen que dar. Esto es bien importante, porque la gente a veces me dice, oye, Maurice, pues no tengo exactamente todos los números que tú me estás diciendo que necesito. Entonces yo le digo, bueno, ¿y entonces cuáles son las metas de tu gente? No, pues bueno, se van a ir dando. No, pues es que, a ver, del proyecto financiero, de tu proyecto financiero, de ahí salen los presupuestos, de los presupuestos salen las metas, de las metas sale la rentabilidad. Entonces, no te lo estoy diciendo así nada más para ver si vas a tener el flujo suficiente para estar pagando mes a mes lo que te corresponde. Te lo estoy diciendo porque es una necesidad de negocio. Pregunta sencilla, ¿tú esperas, cada 3 meses esperas saber el estado, cómo resultaron los estados financieros? ¿O tú los tienes a priori y dices, esto es lo que va a suceder? Así que sí, son grandes palancas de crecimiento siempre y cuando tengamos un proyecto bien aterrizado y que ese proyecto financiero se traduzca a acciones no mensuales, acciones semanales y de todos los días, para que toda tu gente, toda tu organización, y tú incluido, puedan trabajar en sintonía. Es que esa parte también es fundamental, o sea, si el empresario está presionado, le transmite ese feeling al resto del equipo, ¿no? Claro, mira, ahí hay una inteligencia emocional de grupo que tampoco hay que perder de vista. El bienestar, coincido con Maurice, el bienestar es un concepto holístico que incluye el bien dormir, bien comer, bien convivir, bien leer, ¿no? Todos estos temas de meditación que para algunos puede ser algo esotérico, se han convertido en guías muy interesantes en una época de encierro, en una época donde la interacción familiar se vuelve a veces complicada y más aún la de negocios. Si no procuramos la salud emocional en ese vínculo familiar primero y relacional con nuestros compañeros de trabajo, nuestros colegas, vamos a tener un doble reto importante ahí. Creo que eso es algo que podríamos elaborar en otro concepto psicológico, pero no hay que dejar de verlo. En la medida en que mandemos señales de compromiso, claridad en las ideas, replanteamiento, redefiniciones, como dice Maurice muy bien, equivócate rápido y corrige. Un expresidente de España decía, no es malo meter la pata, lo importante es sacarla rápido. Claro. ¿No? Exacto. En esa misma orden de ideas. Decías, falla rápido lo que dices. Falla rápido. Lo que es importante es que nos levantemos y andemos, que hagamos la llamada, que piquemos el botón, que mandemos el mail, que pidamos apoyo, que nos acerquemos al que más o menos le entiende. Y con este concepto vamos mandando también a la organización un mensaje de liderazgo. Estamos actuando. Hay muchas dudas en el camino, pero aquí hay acciones. Acciones sin soluciones son alucinaciones. Hay que enfocarnos muy bien en esa estructura de acciones. Claro. Complementando también, súper relevante mantener la comunicación efectiva holística dentro de nuestra empresa. Claro. Con nuestros socios, con nuestros empleados. 360. Con nuestros proveedores, ¿verdad? Con nuestra gente, con todos. Nuestros grupos de interés. Es importante, y socios estratégicos, etcétera. Es importante que estemos en sintonía todos y que no perdamos de vista si es que el proveedor se nos va a tardar un poquito más en entregar, si es que estamos perdiendo sensibilidad al cliente, si es que nuestros equipos no están bien coordinados, si es que nosotros con nuestros socios no estamos de acuerdo. Importante que haya procesos de comunicación efectivos, transparentes y constantes.
Pero tampoco nos pasemos de lanza. Ya sé que últimamente se puede, estamos en un WhatsApp de distancia y ya nos acostumbramos a estar hablando de WhatsApp, pero como dice Luis, bien importante. No perdamos la interacción. Sí, no, la interacción y también importante entender los espacios, porque pues ahora también, como todos están trabajando desde casa, pues ahora resulta que todos trabajan sin parar. No, procurar el bienestar de nosotros y de nuestra gente. Creo que eso es bien, bien importante y ser muy empáticos en estos tiempos que estamos viviendo. Me gustaría acabar de mencionar en oportunidades y en esto que mencionamos, me vino a la mente el sector médico. Ahorita con la distancia, ¿no? La gente ya no va a consultar con el médico como lo hacía antes, no. El pediatra, ¿no? La gente senil que iba a su consulta, eso ya no se hace físicamente. Los doctores también necesitan apoyo. Claro. Necesitan reinventar su manera de interactuar con el paciente, claro. Sí por los medios que tenemos hoy, pero pues también necesitan cobrar, necesitan vivir. Ahí hay otra manera interesante de, a ver qué se te ocurre, ¿no? No, es que qué risa que lo menciones porque ayer, no me lo van a creer, ayer acabo de hablar con una persona, él no era el médico, pero él atiende con un sistema muy interesante de monetización a médicos. Pues ¿saben qué hicieron los médicos? Pues los médicos se cansaron de estar contestando WhatsApps y dijeron, ahí les va, vamos a tener un grupo en donde les voy a contestar todas las preguntas que tengan, pero me vas a pagar una mensualidad. Pues sí. Okay. ¿Estarías dispuesto a pagar una mensualidad para estar en un grupo de WhatsApp en donde va a haber un médico que te va a responder en cuanto lo necesites? No sé tú, yo sí. Muy buen punto. Es un mensaje que queda del sector médico que en Monterrey es muy importante. Es muy importante. Muy importante y necesita mucho ese apoyo. Claro. Es una iniciativa que vale la pena que consideren, especialmente a la luz de que esto va para largo. Y la gente no se quiere parar en los consultorios ni en los hospitales por razones obvias. Por lo tanto, esta consulta, que además el escuchar el caso de alguien cercano, no necesariamente tú, pues te da luz también en cómo tratarlo y entenderlo. Así que conocimiento, interacción. Estamos hablando de cómo prepararnos, ¿no? Para el futuro. Es una constante preparación. Como decíamos, el futuro es hoy. El tiempo ya nos alcanzó. Las condiciones cambian rápidamente. Tenemos que adaptarnos ahora porque si no, el concepto de sobrevivencia o supervivencia podemos perderlo. Nada nos garantiza que si ahorita sobrevivimos a la pandemia en términos de negocio, eso nos va a permitir estar vigentes a través del tiempo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo prepararnos para todo esto? A ver, ¿qué más necesitamos? Yo creo que, a mí me gusta usar frases, ¿no? Yo terminaría un poco la reflexión con una frase que dice, solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias, y si no las encuentra, las crea. De eso se trata. Muy buena frase, Maurice. Claro. Igual para terminar, ya llevamos rato en esto, ¿no? Ya de marzo 2020, pues ya parece un poco lejano, si bien todavía el panorama no se termina por aclarar, ya recorrimos algo de tiempo que seguramente nos dejó lecciones positivas y lecciones, pues algunas negativas dentro de nuestro negocio. Empecemos por entender en dónde estamos parados, de dónde venimos, qué es lo que nos ha funcionado, qué es lo que no nos ha estado funcionando tanto. Esto es un análisis que yo les digo a la gente que lo hagamos, no nada más en sus negocios, también en sus finanzas personales, en todo en general. En este tiempo, ¿qué te dejó de funcionar? ¿Qué ya no te funciona como antes? Que sí te funcionaba, si es que hubo cosas que todavía te siguen funcionando. Y estoy hablando de todo, procesos comerciales, procesos productivos, tema con organizacionales, estructura, estoy hablando de todo. Ahora sí, ¿qué cosas voy a hacer nuevas a futuro? Y justo son estas hipótesis que te platicaba ahorita, que es importante fallar rápido para poderlas validar o no. Pero empecemos reflexivos, justo lo platicaba en el webinar anterior, conozco empresarios que se encerraron toda una tarde con sus directivos y les dijeron, de aquí nadie se me va a ir hasta que me pongan sobre la mesa 4 ideas que me hagan sentido de hacia dónde podemos llegar a este negocio. Claro, y eso que tenga que ser una constante valoración. Una constante, las famosas planeaciones estratégicas, antes, a 10 años. No, sí, eso se acabaron. Antes, digo, un poquito ya más reciente, 5. La visión 2030, no, espérate. No. Visión 2022. Solíamos hacer esas reflexiones. Imagínate. Pero fíjate, Maurice, y me gusta mucho ese punto, pero también hay que entenderlo a nivel tierra, más terrenal, ¿no? O sea, la organización con los directivos, claro, qué bueno,
pero también hay la empresa pequeña con la persona que atiende la llegada del proveedor, la persona que atiende al cliente que llegó de buenas o de malas. No importa el nivel jerárquico, lo que importa es la contribución de ideas en el concepto de mejora. Hay una frase, una historia de Hemingway, ¿se acuerdan de Ernest Hemingway? Decía, si tú tienes una naranja y yo tengo otra y decidimos intercambiarlas, al final tú te llevas una naranja y yo también. Pero si tú tienes una idea y yo tengo otra idea y decidimos intercambiarlas, al final tú vas a tener 2 ideas y yo también. De ese es el ejercicio. Interacción de ideas con toda la estructura, no importa el nivel jerárquico, siempre escuchando alternativas propositivas y constructivas. De hecho, qué bueno que lo mencionas, Luis, porque justamente la gente que está de cara al cliente es la gente que tiene la carnita del mercado. Claro, el feeling. Lo he visto una y otra vez, grandes errores de empresarios es desconectarse del área comercial. Que es el mundo real. Del mercado. ¿Cómo te estás desconectando del mercado? Es tu gente, es el que está haciendo que tu negocio sea negocio. No se separen de la parte comercial. Me encantó la recomendación. Toda la gente dentro de la organización tiene una idea de mejora dentro de tu empresa y definitivamente no las podemos obviar. Pues yo creo que hemos tenido una gran sesión, este webinar, y agradecer a todos los amigos que se han conectado el día de hoy para escuchar estas reflexiones, estas recomendaciones, no sin antes, bueno, desde luego recordarles que hay expertos en tema de negocio aquí en nuestra institución, en Banco Afirme, que les pueden orientar, porque pues hay una diversidad de soluciones para los negocios, como ya lo hemos referido aquí, lo de que mencionaba Maurice hace rato del Shieldgate, el tema de Conecta 2, que es todo lo relacionado con las remesas. Las divisas, ¿no? Que se pueden conseguir de tasa, precio preferencial o tipo de cambio preferencial con menos comisión, todos los servicios de banca electrónica, la diversidad de créditos, el crédito PYME, que no es un crédito específico, sino es algo aterrizado a los negocios, ciertamente, ¿no? Así es, así es. Que son productos que se pueden solicitar y en lo cual hay suficiente información. Y apóyese del asesor, al final de cuentas, si no está seguro si es una buena decisión, si no está seguro cómo es que lo puedes implementar cualquiera de estas soluciones o cualquier solución financiera en general para tu negocio, acércate a los expertos de Afirme, ellos seguramente te pueden asesorar. Pues gracias por esta sesión. Muchas gracias. Padrísimo, encantado. la disfrutamos como siempre la plática, ¿no? Qué gusto estar compartiendo. Gracias al banco por su hospitalidad. Muchísimas gracias, Banco Afirme, por invitarnos y gracias a ustedes por el favor su atención. Gracias, Maurice. Gracias, Luis. Gracias, encantado. Gracias.